Mayo 28. Haz que el libro viva para mí. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Lucas 24, del 44 al 45. Con el pasar de los años, varias películas han buscado representar la crudeza y brutalidad que rodearon la crucificación de Cristo, aquella tortura implacable y total que transformó a Cristo en poco más que un montón de sangre y carne para cuando llegó, apenas consciente al Gólgota, Después de una escena tan espantosa, quizá respondamos con lágrimas y sentimientos de pesar y remordimiento, o bien con confusión y que nos preguntemos, ¿por qué tuvo que suceder esto? ¿Qué ocurrió en verdad ahí? Sin embargo, por más que nos conmueva presenciar la crucificación de Jesús, ya sea en persona, como los discípulos o a través de la representación de un artista, no es suficiente para dar fe salvadora a un individuo. En cambio, la forma principal de tener un encuentro salvador y definitivo con Jesús es por medio de la palabra de Dios. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes con estas frases. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Romanos 10, del 14 al 15. La gran necesidad de todas las épocas es la proclamación de la palabra de Dios. Eso fue el propósito de la interacción de Jesús con los discípulos en Jerusalén aquel primer domingo de resurrección. Ellos estaban confundidos y sin esperanza después de la crucificación de su Señor. Entonces, mientras se escondían en una habitación cerrada, el Salvador se les apareció y los llenó de terror. Lucas 24:37. ¿Cómo logró calmar su corazón? Les garantizó, les garantizó que había resucitado físicamente, pero también los dirigió de regreso a la palabra de Dios, que les había compartido desde antes de su resurrección y de la que podrían echar a mano incluso después de que Él ascendiera al cielo. Él les dio información y les dio su luz. Entonces les abrió la mente para que comprendieran. Lucas 24:45. Lo que estos discípulos necesitaban es lo mismo que nosotros necesitamos, encontrarnos con Jesús en las páginas de la Escritura. Nosotros no podemos ver a Jesús físicamente, pero sí podemos leer lo mismo que ellos leyeron, todo lo que se escribió de él en el Antiguo Testamento y todas las enseñanzas apostólicas del Nuevo. Podemos verlo allí cuando Él abre nuestra mente para comprender. Necesitamos más que habilidad intelectual, aunque esa es indispensable. Necesitamos su actividad sobrenatural. Necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que nos muestre al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, a través de nuestra lectura. Así pues, que esta humilde oración sea hoy el clamor de tu corazón. Señor, haz que el libro viva para mí. Para profundizar, Lucas 24, del 44 al 52. Amén. Mi hermana, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Que el Señor en esta mañana, como siempre, nos sostenga en nuestra debilidad para presentar su palabra y para entenderla. Lucas 24, 44, 52. Y estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. En esta mañana el Señor nos invita a meditar sobre su libro, sobre el libro de Dios y sobre el privilegio que tenemos todos aquellos quienes se nos permite acercarnos a Él y todavía más poderlo entender. A veces escuchamos de atletas, artistas o escritores talentosos que son subvalorados. A pesar de sus capacidades, su trabajo es ignorado y no han recibido el reconocimiento que merece.
la popularidad y el éxito de otras personas menos talentosas los desconcierta y se preguntan por qué nuestra cultura es tan obsesionada con la superficialidad y la fama vacía. Sin embargo, deberíamos considerar que hay un patrón mucho más irracional que se ha desarrollado en este mundo y es la mismísima palabra de Dios. Esta ha sido subvalorada y ese es el trabajo de Satanás, hacer que delante de el mundo ella sea um, prácticamente inexistente. De hecho, en mi casa eh, la tuvimos abierta en el Salmo 91 por quizá 20 años y esa Biblia se dañó, se dañó de estar abierta y sin usarse, porque ni siquiera leímos el Salmo 91. Entonces, como cristianos, debemos permanecer firmes en nuestro aprecio por la palabra de Dios, que Él usa como medio primario para la creación y edificación de su iglesia. Y debemos tener siempre presente en nuestras mentes una idea, y esa idea es que la palabra de Dios es poderosa, y es ella que es poderosa, porque en algunas corrientes evangélicas la palabra tiene poder, y entonces arrabasaba chuchu y otras palabras extrañas, y yo puedo decretar y yo puedo decir, siempre poniendo el acento en el hombre, pero lo que realmente tiene poder, o el hombre que quizá tal vez podría tener poder, es aquel que presenta de manera fiel la palabra de Dios, porque esta es la que tiene poder. Y si hoy podemos entender esto, vamos a estar bien. La palabra de Dios ha tenido o tiene un papel fundamental en la creación de todo lo que existe. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y cuando comenzamos a unir las partes, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. En este preciso momento es la palabra del poder de Dios la que sostiene las cosas, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eh, si bien las personas más grandiosas y sus mejores obras se marchitan y desaparecen de esta tierra, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mientras para nosotros es difícil impactar los corazones y las mentes, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Mis hermanos, la palabra es la que debe tener la preponderancia, el cuidado, la relevancia, la centralidad en nuestra vida como creyentes. ¿Cuánta palabra lees? ¿Cuánta palabra consumes? Y no es la cantidad. No, me leí 3 capítulos hoy. Oh, bien, hermano, bien, hermana. ¿Y qué dice? No sé, pero me leí 3 capítulos hoy.
No. Si tú al final del día meditas sobre lo que leíste al inicio del día y no hay nada de eso que leíste al inicio del día, pues técnicamente no estás haciendo mucho. También debemos recordar que la palabra de Dios viva tiene gran potencial para crecer y expandirse. En el libro de los Hechos leemos una narración fascinante del crecimiento de la palabra. Dice, los apóstoles se enfocaron exclusivamente en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos entendieron que ese era el centro de su ministerio. Hechos 6:1-4 dice, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y aquí está muy claro, mi hermano, cómo debe funcionar una congregación de manera sana, centrados en la palabra de Dios. No es el pastor todopoderoso que cubre todos los estadios y todos los ministerios y es el que manda y es el que dirige y es el que dice y es el que... No, aquí vemos algo totalmente diferente. Aquí vemos unos hombres que se escogen en medio de la congregación, que los mismos hermanos lo ven, lo han visto y pueden dar testimonio del testimonio de ellos. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Por eso el medio en donde se generan los nuevos pastores, en donde se generan los nuevos diáconos, en donde se generan eh, estas partes del cuerpo que van a componerlo y que van a ayudarlo a crecer, es en el medio de la congregación. Eso no hay un grupo que dice, vea, usted vaya y predique allá. Ah, ya no sirve allá, quitémoslo y vaya para el otro lado. Ah, vaya para acá. No, no, no existe. Y cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, ella misma nos habla de esto. Y ya he contado aquí esta historia varias veces, pero mi papá siempre ha sido muy crítico con el, el, con los evangélicos. Vea ese pastor, mire, vea, ladrón, asesino, violador, eh, eh, lo que quiera ponerle allí. Y en nuestro medio, el pastor es sinónimo de alguien no de muy buena conducta. Y entonces yo le dije, bueno, pues es que eso está escrito. El Señor nos advierte sobre este tipo de personas. Eso no debe asustarnos ni llenarnos de angustia, porque el Señor dice que vendrán y harán exactamente lo que está haciendo. Por eso es tan importante la centralidad de la palabra de Dios y conocerla, porque entonces no va a haber ninguna idea que nos parezca nueva, que nos parezca eh, eh, salida de cualquier lugar de manera intempestiva, sino que el Señor, porque Él es todopoderoso, porque Él es omnisciente, porque su presencia hace que desde antes de la fundación del mundo hayan sus decretos y esos decretos a lo largo de la eternidad han sido desarrollados. Y no hay nada que lo tome por sorpresa. Y aquel creyente, aquella persona nacida de nuevo que se entrena en la palabra de Dios, pues va a tener que decir siempre,
porque está lleno del Espíritu Santo y lo que va a salir de él es exactamente eso. Entonces, en Hechos vemos escenas gloriosas del crecimiento de la iglesia con miles de personas siendo añadidas a ella. Sin embargo, puede decirse que a lo largo del libro de los Hechos hay un énfasis mayor en la expansión, el crecimiento, la multiplicación y la prevalencia de la palabra del Señor. Hechos 6:7, crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También de los sacerdotes obedecían la ley. Y aquí hay como una equivalencia. Entre más crece la palabra de Dios, más crecen sus verdaderos discípulos, porque es de la única manera que se añade pueblo al pueblo de Dios a través de la palabra, a través de la buena predicación y fiel predicación de la palabra. Hechos 12:24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, 13:49, y la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia, 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y si vemos un poquito desde más lejos el libro de los Hechos, vemos que es tanto un relato de crecimiento de la palabra de Dios como un relato de crecimiento de la iglesia de Dios. Están juntas. Y si miramos la historia de la iglesia, en los momentos en donde la palabra de Dios fue presentada de manera fiel, creció la iglesia. La verdadera iglesia de Dios. Ay, es que ¿por qué hay tantas variantes y los de acá y los de aquí, los de acá y los de más allá? Pues simple, sencillo, porque se desvían de la palabra de Dios y van detrás de las propias concupiscencias de su corazón. Y todos los que lo siguen son igual de pecadores que el que habla allá arriba, porque tenemos una responsabilidad y más adelante vamos a mirarla. En vez de enfocarnos principalmente en los efectos de la palabra de Dios cuando la iglesia crece, debemos tener un aprecio saludable por la presencia y el crecimiento de la palabra misma. Es la palabra misma que debe ser invaluable para nosotros. Al examinar la manera en que las escrituras testifican de estas verdades, debemos confesar que la palabra de Dios debería tener un lugar primario en la vida de la iglesia. Y por eso, cuando ustedes van a una iglesia católica, ustedes ven que cuando se va a leer la palabra de Dios, hay una esquina, hay una izquierda. Creo que a la izquierda o a la derecha, no sé, pero no está en el centro. En el centro hay otra cosa. En el centro hay otra cosa que es importante para ellos. Y cuando nosotros vemos a partir de la reforma a dónde se ubica el lugar donde la palabra de Dios es expuesta, exactamente es en el centro, porque ese es el lugar que debe tener la iglesia, el centro. No hay tal iglesia de Cristo si no hay tal iglesia centrada en la palabra de Dios. Cuando es más importante eh, mi experiencia, cuando es más importante mi testimonio. Y vamos a hablar del testimonio hoy. Cuando es más importante las historias que cuenta el pastor sobre su vida y cómo el Señor lo ha tratado y cómo él ha sido fiel y ha podido salir de esa situación siéndole fiel al Señor, que al final decimos, uy, no, yo quiero ser como ese pastor. Um, se perdió, se perdió, se perdió. Entonces, la pregunta 89 del Catecismo Menor del Westminster enseña: el Espíritu de Dios hace que la lectura y más específicamente la predicación de la palabra sean medios eficaces de convencer, de convertir a los pecadores y de edificarlos en la santidad, consuelo por medio de la fe para salvación. Y comienza a tener sentido. Todos los gobiernos socialistas del mundo, lo primero que hacen es quemar Biblias. Lo primero que hacen es sacar a Dios de medio.
porque eso no tiene que ver absolutamente nada con Dios. Ese modelo es basura, ese modelo lleva a la pobreza, ese modelo lleva a la perdición. Pero siempre Satanás está allí diciendo lo contrario e incautos caen en lo contrario. Entonces, cuando el catecismo menor se refiere a la lectura y predicación de la palabra de Dios como un medio, está hablando de ella como un instrumento, como una herramienta, en un sentido similar a la manera que podríamos usar el currículo escolar como medio para cambiar la mente de los alumnos o usar un proceso para darle forma a un trozo de madera. La realidad es que aunque la Biblia está impresa por imprentas humanas y predicada por predicadores humanos, el Señor es quien está usando la palabra como herramienta para orar en nosotros. Y mi hermano, esto es sumamente importante, porque a veces preguntamos, ¿y quién va a enseñar hoy? Ay, viene tal predicador. Ay, porque estamos centrados en el hombre. Cuando alguien se pare allá y me hable de mi Cristo, como mi Cristo es presentado en la palabra, es Cristo mismo el que está hablando. Y está utilizando lo más vil y menospreciado del mundo para hacerlo como lo está haciendo en este instante y como lo hace cada domingo cuando en el púlpito se para cualquier hombre, como lo hace cada jueves, cada miércoles, cuando hay un hombre que se sienta y presenta algún estudio sobre la palabra de Dios. Pero ese parcialismo de nuestro corazón siempre está allí, que descalifica o califica a un hombre a partir de las inclinaciones de mi corazón. Pero cuando alguien se para allí y me habla de mi Cristo, el Cristo que yo conozco, está hablando Cristo, mi hermano. Y cuando tú lo desapruebas y cuando tú lo rechazas, estás rechazando a Cristo mismo. En ese sentido, porque este discurso también es usado allá en el Evangelio de la Prosperidad para el ungido. No toquen al ungido. No, 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 no. No hay tal ungido. El ungido estuvo en la cruz colgado, murió al tercer día, resucitó y está sentado a la derecha. Ese es el ungido. Y cuando alguien me habla de ese ungido, gloria a Dios. Y solamente yo digo amén, sí, Señor. Es simple. El apóstol Pablo les enseñó a los tesalonicenses que cuando, en 1 Tesalonicenses 2:13, cuando recibiste la palabra de Dios que oíste en nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Hermano, si tú estás allí sentado, si tú tienes el privilegio de haber recibido el don de la vida eterna en Cristo Jesús, es porque alguien en algún momento te presentó el Evangelio. Y hay en algunas biografías, como la que estuve leyendo o escuchando, porque me gusta más los audiolibros, confieso, eh, de Spurgeon, en donde dice algo así como el versículo que usó Dios para salvar a Spurgeon. Y no hay tal cosa, porque nadie se salva sin el Evangelio de Cristo Jesús. Spurgeon ya había escuchado el Evangelio antes, ya le habían presentado las malas viejas de condenación y las buenas nuevas de salvación. Y tal vez escuchando ese versículo, todo eso que había escuchado obró en su ser. Pero no fue por ese versículo. Nadie se salva por un versículo. Se salva al conocer la vida y obra de Cristo. Y eso lo debemos tener claro. No, es que yo le leí este versículo a mi hijo. No, 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 no. Preséntale el Evangelio. Preséntale a Cristo. Preséntale la razón por la cual Él fue a la cruz y fue martirizado como fue martirizado. Y fue sepultado y resucitó. ¿Y por qué resucitó? ¿Y para qué resucitó? ¿Y qué nos garantiza esa resurrección aquí y ahora, como lo ha hecho desde el inicio? Porque dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces,
En lo que respecta al uso de la palabra de Dios, la responsabilidad principal de la iglesia es asegurarse que la palabra sea predicada de manera cuidadosa, sustancial y veraz, y confiar que el Señor la utilizará cuando eso ocurra. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando el Señor Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y no está hablando a los pobres que no tienen dinero, está hablando a los pobres de espíritu, a los que entienden que necesitan la salvación del Señor. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y sus apóstoles fueron enviados principalmente a predicar la palabra. Hombres como Timoteo y Tito fueron llamados a enfocarse y predicar y enseñar con autoridad. Primera Timoteo 4:13-14 dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura y la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Y Tito dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, estaríamos perdidos si no tuviéramos predicadores enviados a traernos las buenas nuevas. ¿Por qué? Pues simple, Romanos 10:14, que dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír, pero el oír ¿qué? La palabra de Cristo. No es el oír el testimonio, no es el oír la historia del pastor, no es ser alumbrados por la sabiduría del pastor, no. Es por la sabiduría de Cristo a través de su palabra. Si tú hoy estás ahí sentado, es porque escuchaste y no escuchaste cualquier cosa, escuchaste la palabra de Cristo. Alguien se tomó el privilegio de contarte las malas viejas de condenación y las buenas nuevas de salvación. Y por eso estás ahí sentado. Y cuando tú te regresas en el tiempo, te das cuenta que no fue algo sobrenatural que llegó del cielo y me alumbró y yo lo vi, cuando lo vi, yo escuché y cuando... No, simplemente comenzaste a leer la palabra, simplemente comenzaste a amar lo que antes no amabas y a aborrecer lo que antes amabas. Porque el Señor te cambió, pero el Señor no es no es el Señor de shows, de espectáculos. No, Él es ese murmullo, ese silbo apacible. Él no está en el rayo, Él no está en el viento, Él no está en ninguna de esas cosas. Pero aún así nuestro corazón quiere ver al Señor actuando. Y Él se arrabasaba chubi chubi allí caminando. No, no, no. El Señor hace su obra. Su palabra va haciendo el trabajo de manera silenciosa y va uniendo cada día más. En Tito 1:3, Pablo enseña que Dios manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación. Esto significa que Dios revela o se da a conocer a través de la predicación de la palabra de Dios. Lo que era un misterio para el hombre natural es revelado. Cuando comenzamos a unir todas estas partes, tenemos que aceptar que no es común lograr entender la realidad del pecado, llegar a la fe en Cristo o entender la amplitud o profundidad de las escrituras sin la predicación. Así como los padres diligentes moldean y conforman el carácter de sus hijos, principalmente a través de sus palabras, el Señor normalmente reúne y moldea a sus hijos por medio de la predicación de su palabra. Y una de las grandes bendiciones que encontramos bajo la predicación fiel es que con frecuencia nos vemos expuestos a verdades, correcciones y estímulos inesperados. Dejados a nosotros mismos y a nuestras propias ideas, solemos terminar viviendo o aprendiendo según nuestras propias preferencias. Es que yo tengo mi manera de hacerlo. ¿Por qué no vas a la iglesia, mi hermano? Porque es que yo lo hago a mi manera. Y si no, pregúntele a USA qué pasó cuando decidieron adorar a Dios a su manera. Puso la mano para evitar que se cayera el arca y el Señor lo mató inmediatamente.
¡Ay, qué injusticia! Podrá pensar, o podía, yo pensaba. Pero cuando por misericordia, Señor, el Señor dice, es que la adoración no es como tú crees, es como yo ya dije que tenía que ser adorado. Y el arca debía transportarse de una manera específica, a hombros de los levitas, no encima de una carreta, con unos levitas haciendo unas cosas adelante, otros levitas haciendo otras cosas atrás. No en una carreta linda, hermosa, bella, recién construida, con madera espectacular y con unos bueyes supuestamente hermosos, divinos. No, no es a tu manera. Y eso es lo que ocurre y esa es la razón por la cual hay 10.000 y 20.000 diferentes tipos de, de sectas satánicas allá, disfrazadas de iglesias de Cristo, porque están llevadas por las propias ideas de cada persona. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se abusa de determinados pasajes. Y el que no siembra, no recoge y siembra, hermano, y pacta con el... ¿Eh? ¿Pactar? Si cuando se hizo el pacto, quien pasó por la mitad de los animales fue Dios mismo. ¿Yo cómo puedo pactar con Dios? Si Él mismo fue el que hizo el pacto y el que decidió cumplirlo. Necio yo si me pongo a pactar con el Todopoderoso, sabiendo que no voy a cumplir, porque esa es mi naturaleza. Entonces, exponernos de manera regular a la predicación expositiva que cubre la totalidad de la escritura de Génesis, Apocalipsis a lo largo del tiempo y nos presente cosas antiguas y cosas nuevas, brindará a los creyentes una dieta espiritual saludable. Contar con un predicador que conozca las necesidades, las preocupaciones de la congregación se traducirá en una guía que puede resultar desafiante, pero en última instancia restaurará nuestras almas y nos guiará por senderos de justicia, Salmo 23. El Nuevo Testamento nos dice 15 veces, el que tiene oídos para oír, que oiga. La Biblia nos muestra asimismo la bendición de nuestro uso personal de la palabra de Dios como medio de gracia. Predicación, allá. Usted tiene la responsabilidad de verificar si lo que está escuchando es palabra de Dios. Porque el día que esté delante del Señor, el Señor le va a decir, mira, ahí estaba escrito. Es que el pastor no, usted, mi hermano. Usted tiene la responsabilidad de saber qué está viendo en la televisión, qué está escuchando en su teléfono, a quién escucha. No, es que este pastor mire estas cosas tan espectaculares que dice, yo no había escuchado esto antes. Y mire, y allá está Satanás y acá también, y en todo lado está Satanás. Ay, auxilio, ayúdame. No, 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 no. Usted tiene la responsabilidad, mi hermano, delante de Dios, de filtrar a través de la palabra de Dios eso que escucha, incluyendo esto que estamos hablando hoy. No coma cuentos, hermano, coma palabra de Dios. Pero además de ese uso congregacional a través de la predicación, hay un uso personal de la palabra de Dios como medio de gracia. Que la predicación sea necesaria no significa que los creyentes no se beneficien también del estudio individual de la palabra de Dios. El salmista se despertaba temprano para orar y leer la palabra. Salmo 119, 147 y 48. Me anticipo al alba y clamo en tus palabras. Perdón, me anticipo al alma y clamo, en tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Y aquí entra un grupo importante que es mencionado en la palabra de Dios, que son los bereanos. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esa es lo que debemos hacer cada 8 días, cada vez que ustedes escuchen hablar al pastor Eduardo, hablar a cualquiera de los hermanos, tómese la molestia de revisar cuáles fueron los pasajes y a ver si es lo mismo que están hablando allí. Porque es tu alma, mi hermano, es tu alma que eternamente estará consolada o que eternamente estará
atormentada, pero es tu alma, eres tú. No va a haber un equipo, no va a haber Iglesia Betania de la Reforma de Sevilla. Aquí llegamos, Señor, aquí estamos los de Betania, los de allá, No, no, no. Es individual, cada persona, tú solito, solita, delante de tu Creador, dando cuenta por lo que tú hiciste con aquello que el Señor te dio. Y en primera de Corintios está clarísimo que nuestras obras van a ser pasadas por fuego de los creyentes. A ver sobre qué, eso que ya estaba, esa base, cuál fue tu sobreedificación, cuál fue tu trabajo. Entonces la lectura cuidadosa y diligente nos equipará para escuchar la predicación con discernimiento. Hoy, mi hermano, si alguien se levanta y dice, hermano, pierdes la salvación si no haces esto, no haces lo otro, yo creo que ya tú tienes los argumentos para decir, no, hermano, mire, vea, mire, revisemos esto que dice acá, revisemos esto que dice acá, miremos este atributo de Dios, porque si la salvación se pierde entonces, esa lectura diaria es la que nos equipa para poder escuchar y discernir allá afuera. Dice que debemos estar preparados para presentar defensa. Y no es para ganar argumentos, sino para presentar con mansedumbre el Evangelio de Cristo Jesús a todo tiempo, en todo momento. Entonces, tener una dieta constante y consistente de la lectura personal de la Escritura nos hará perfectos y nos equipará a toda buena obra, según de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Toda buena obra. No hay otra manera de buena obra sin la palabra de Dios antes. También nos reprenderá y nos corregirá constantemente. El versículo 16 de Timoteo 3. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es que necesita un psicólogo. No, mi hermano, lo que necesita es el Evangelio de Cristo Jesús. Tal vez psiquiatra, quizás, porque tiene alguna condición específica, pero psicólogo, no. Y lamentablemente desde 1900, el psicólogo le quitó el puesto al pastor. Antes, cuando habían problemas del alma, a quienes acudían era el pastor. ¿Por qué? Pues porque Dios mismo ha creado el hombre y Dios mismo sabe cómo se puede reparar. Pero ahorita no hay que llevarlo al psicólogo. Es que necesita el psicólogo. No, no, no. Palabra de Dios, mi hermano. Lo que puede ser difícil, pero es necesario. Es decir, la corrección, la reprensión. No nos gusta. A nadie nos gusta que nos digan, mira, esto que estás haciendo está mal. Nadie siente placer al recibir eso. Pero cuando es hecho, esta persona dirá, gracias, gracias. Es un privilegio que me corrija el justo. Si tiene el Espíritu Santo de Dios. Si no, pues dirá, usted a mí no me diga nada, usted no tiene derecho, usted es más pecador que yo. Porque esa es nuestra reacción, ¿no? Cada vez que alguien nos dice, mira, mira, ¿y usted qué me viene a decir si usted es más pecador? Porque mire que ayer usted hizo esto y lo otro y tal. Claro, todos somos más pecadores que todos. Pero si ese fuera la manera, entonces no podría haber alguien que dijera algo a otro. ¿Por qué? Porque estoy viendo al hombre, estoy viendo a la persona. A mi esposa, ¿y usted por qué me dice eso? Si usted, y a mi hijo, y mi hijo me dice, no, no, no. No, es Dios el que está hablando. Y cuando tú entiendes que alguien está con la palabra de Dios de hecho así resolvemos los problemas con mi esposa. Cada vez que me pongo en eso, ella llega y prum, me pone la palabra de Dios adelante y sale corriendo. No corriendo en el sentido de irse, sino que me expone a la palabra de Dios y ya, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, arrepentirme, pedir perdón, porque es el Señor el que está hablando, no es ella.
y al revés, y con quien sea. Entonces, nos señalará con frecuencia que necesitamos a Cristo, nos dará la sabiduría que lleva a la salvación, nos dará un fundamento para la doctrina y la vida cristiana. En la misma parte de Timoteo, segunda de Timoteo 3, en este caso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando lees la Biblia o escuchas la predicación fiel, ocurre algo más que una transmisión de ideas. La palabra es más que papel y tinta, y la predicación es más que un discurso. La palabra es viva, pues Él es el Señor que obra eficazmente por su Espíritu Santo a través de ella. Hermano, esa palabra es la que tiene poder, no la tuya. La tuya sirve para hacer locuras, pero la palabra de Dios, ella es la que tiene poder. Y el pastor tiene poder o tiene la preeminencia, de alguna manera, si lo podemos decir, cuando está pegadito a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene. Porque cuando está hablando de la palabra de Dios, entonces tiene autoridad. Pero no porque él tenga autoridad, no porque es que yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo diga. No, 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 no. Es lo que el Señor dice. Y cuando el pastor, y cuando el padre de familia, y cuando el que sea que está en autoridad presenta de manera fiel la palabra de Dios, tiene la autoridad de Dios mismo, porque Dios es el que está hablando. ¿Y cómo yo sé? Pues léela, hermano. Léela y te vas a dar cuenta cuando alguien te habla y cuando alguien te dice y cuando alguien está diciendo lo que el Señor dice y cuando alguien está diciendo lo que el Señor no dice. Lutero le decía, Señor, ayúdame a desechar lo que no debo abrazar y instame a abrazar lo que debo abrazar. Entonces, hay muchas ilustraciones de esta verdad, que la palabra es viva a través, primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, produciendo arrepentimiento y fe. Todo Romanos 10. Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Crea fuentes de agua viva en nuestro corazón. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa agua viva es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hablas? ¿De qué es lo que dices? ¿Cómo exhortas a tus hijos? ¿Cómo te exhortas a ti mismo? ¿Utilizando las ideas del mundo? ¿O esos ríos de agua viva corren porque estás lleno del agua viva? Y la pregunta es, ¿de qué estás lleno? ¿De la novela de las 8 de la noche? ¿O estás lleno de la palabra de Dios? Y no hablo de que las novelas y demás, pero ¿qué es lo que más hacemos? O del YouTube o del Facebook. De hecho, las redes sociales, como dicen el pastor Sugel y otros predicadores, que esas redes sociales se van a levantar el día del juicio para mostrarnos que sí había tiempo. Porque es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Y las horas que vas a cada día usas con estas cositas, van a salir allí el día del juicio. Efesios 5:26, Él lava su iglesia para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mi hermano, la palabra te limpia, te limpia. Recuerden que no es luchar contra el pecado, no es, ay, no, yo no veo, yo no miro, yo me escondo, no, es abrazar a Cristo, abrazar su palabra. Y cuando tú haces eso ya naturalmente ya no te va a apetecer.
Ya no va a ser tan ese deseo que le nace a uno de acá de ir y meterse allá y hacer esto y hacer lo otro. Eso va menguando en la medida de que se abrace a Cristo, a su palabra y todas las disciplinas espirituales. Entonces, tener la palabra morando en nosotros es estar unidos con Cristo y ser conformados a su voluntad para que aprendamos a desear lo que es piadoso y santo. Dice Juan 15:7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran y será hecho. Pero lamentablemente el evangelio diluido de hoy es pedid y se os hará. Mi hermano, pida. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis y se os abrirá. Pues si vosotros siendo malos y sabéis dar buenas dádivas, ¿a cuánto más vuestro Padre que está en el cielo te hará cosas buenas? Mi hermano, decrételo, dígalo. No, 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 esto no tiene nada que ver con lo que dice el Señor. Si la palabra de Él abunda en ti, estás lleno de Él, entonces vas a pedir conforme. Recuerden que vivir la vida cristiana es Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Y cuando tenemos la palabra de Cristo en nosotros, vamos a pedir como Cristo pedía. Señor, que se haga tu voluntad, que no se haga la mía. Yo quizá quiero esto, pero que se haga tu voluntad, Señor. Señor, gracias, gracias por estas tribulaciones. Gracias por la muerte de mi hermano, mi hermana, mi tío. Gracias por perder el trabajo. Gracias porque no he conseguido trabajo. Señor, equípame y hazme tener fruto, amor, paz, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, gozo. Entonces, solo llenos de la palabra vamos a pedir conforme a su voluntad. Mi hermano, mi hermana, tu palabra no tiene nada de poder para nada. Entonces, para comenzar a aterrizar, la Biblia es la verdad absoluta de Dios revelada a los seres humanos. No es una de muchas verdades, sino la única verdad. Fuera de la palabra es imposible ser santificados. ¿Por qué es importante resaltar esto? Pues porque el ser humano solo puede vivir en plenitud dentro del marco de la verdad absoluta. Hermano, tú fuiste creado para adorar al único Dios verdadero. Y de la única forma que tú cumples esa función es conociendo al único Dios verdadero. Porque conociendo al único Dios verdadero, Él te va a decir y te va a guiar sobre cómo debes hacer para glorificarlo y gozar de Él por siempre, como dice la primera pregunta de Westminster. Recuerden, somos teléfonos rotos, teléfonos que sirven para entrar a internet, para navegar, pero que no hacen llamadas. Y si un teléfono no hace llamadas, no sirve. Y si un ser humano que vive, que no vive para glorificar a Dios, no sirve y es desechado. Es simple, es sencillo. Entonces, el ser humano necesita la verdad de Dios para vivir el propósito por el cual fue creado. Fuera de la palabra de Dios, la vida es vana, vacía y frustrante. Y si no, les invito a que vean la predicación del libro de Eclesiastés del pastor Suger Michelén. Todo es vanidad. En este sentido, para los cristianos, cuando la palabra entra en acción en la vida del creyente, todo toma sentido y adquiere propósito. Salmo 119, 103, 104. Cuán dulces son para mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he inquirido. Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Eso es verdad para tu vida? Ok, es un buen día para el arrepentimiento y fe. Un cristiano solo puede alcanzar su propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué fuimos creados? Para ser más como Jesús, para que cada día te parezcas más a Jesús y menos a ti. Ese es el propósito del día a día. Y solamente ocurre cuando vive en el marco de la verdad revelada de Dios. Ahora, podemos llegar a dos conclusiones sobre el poder de la palabra. La palabra es poderosa.
para darnos victoria sobre el pecado. Esto quiere decir que la persona que antes era esclava del pecado, una vez hecha libre, puede romper las viejas cadenas. Y yo escucho todavía personas, es que estoy en un proceso, mi hermano. ¿En cuál proceso? Si ya fuiste libertado del pecado, ¿de qué proceso me hablas? Si ya eres nueva criatura, a menos de que no lo seas, a menos de que no hayas nacido de nuevo. Entonces sí, estás en un proceso que no va a terminar nunca porque vas para el infierno. Pero si somos creyentes, ya el pecado no es nuestro Señor, es Jesús nuestro Señor. Ya el pecado no tiene poder sobre ti. Ya tú le puedes decir, mira, lo siento, hay un nuevo sheriff en el pueblo. Ese es mi Señor Jesús, ya tú no eres. Entonces la lectura continua y sincera de la palabra transforma el corazón para amar a Dios más de lo que se aman los placeres del pecado. La Biblia revela a Dios, por eso podemos decir que cuando la leemos estamos viendo a Dios y mientras más admiremos su palabra, vamos a mirar más la santidad de Dios y más queremos parecernos a Él y más vamos a parecernos a Él porque la misma palabra nos limpia. Segunda de Corintios 3:18 dice, mirando a cara descubierta como en el espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la imagen, a la misma imagen como el Espíritu del Señor. Entonces, la palabra es poderosa, pero es la palabra de Dios, mi hermano, no la tuya. Y la palabra es poderosa para ayudarnos a amar el prójimo. El Señor dice, mira, de verdad, si hay una religión verdadera en ti, es porque amas a tu prójimo. ¿Cómo me vas a amar a mí si no amas a quien puedes ver? Eso dice el Señor. Entonces, cuando amamos a Dios, también amamos a nuestro prójimo, Marcos 12:31. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mi hermano, mi hermana, ya tú te amas lo suficiente. Disney te está diciendo mentiras y todos los libros de superación personal te están diciendo mentiras. Ámate a ti mismo, quiérete a ti mismo. No, 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 por quererte tanto es que estás donde estás. Y el Señor lo da por sentado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, déjate de amarte a ti y todo ese amor que tienes por ti, mira, dáselo a tu prójimo. Considera a tu hermano, ámalo de la misma manera como te amas a ti. Entonces, si el amor a Dios viene a través de la lectura de la palabra, también el amor al prójimo proviene de la misma fuente. Las escrituras nos impulsan a amar a los demás de forma sincera, sacrificial e incondicional. Pero yo os digo en Mateo 5, amad a vuestros enemigos, bendice a los que te maldicen, haced bien a los que te aborrecen, orad por los que os ultrajan. Porque el Señor dice, ¿de qué sirve que tú ames a tu mamá, a tu papá? Pues eso lo hace un impío. ¿De qué sirve que ames a tu vecino que permanentemente te ayuda? ¿De qué sirve? Eso lo hacen los impíos. Ama a quien te persigue, ama a quien te aborrece, ama a quien te hace mal. Ahí sí, ahí sí. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, en Juan 4. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para la propiciación de nuestros pecados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. La palabra nos ayuda a matar nuestro egoísmo y a cultivar amor por los demás, incluso por nuestros enemigos. Y cierro con esta, Mateo 5:43-48. ¿Viste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orar por los que los ultrajen y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No también hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Sed vosotros pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos
es perfecto. Entonces, mis hermanos, la palabra es un regalo incomparable, precioso y poderoso de Dios para nosotros, pues Él obra a través de ella en la palabra, y en la palabra encontramos a Cristo y encontramos a Cristo y tenemos comunión con Él, porque encontrando a Cristo tenemos comunión con Él. Y por último, para el cristiano hay una gran tranquilidad en el hecho de que la palabra de Dios no cambia. Vivimos en un mundo que ve el cambio como algo virtuoso en sí mismo, incluso muchos cambios necios de la moral, la ética y el estilo de vida. Las modas van y vienen, pero podemos estar agradecidos porque como el pueblo del libro confesamos la misma palabra que se ha confesado por todas las edades. La palabra de Dios no ha perdido su importancia ni su poder como medio de gracia, sigue creciendo y expandiéndose por muchas partes de la tierra. Séquese la tierra, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 4:8. Abre tu Biblia día tras día, léela despacio, léela en su contexto, con Cristo en la mente y en oración continua, y vas a ir viendo cómo Dios irá abriendo tus ojos para que veas las maravillas de su ley y puedas vivir plenamente en él. Padre Celestial, te damos gracias.